habían sellos, trompetas, copas. El séptimo sello son 7 trompetas. La séptima trompeta son 7 copas. Uno de esos ángeles viene hacia Juan y habló con él y le dijo: te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué es una ramera? Una prostituta. ¿Qué es una prostituta? Alguien que se vende, que da sexo por dinero, ¿cierto? La que está sentado sobre muchas aguas, ¿cierto? Muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el siguiente dice: y me llevó en el espíritu al desierto. El ángel, uno de los que tenía las copas, lleva a Juan al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Hay una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es escarlata roja, una bestia roja. Y adornada de oro, de piedras preciosas, bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 13:1 aparecía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Se acuerdan o no? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia escarlata. Pero la bestia que aparece en Apocalipsis 13:1, ¿se acuerdan que tenía cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león y 10 cuernos? ¿Se acuerda? Pero hay una diferencia con esta, que esta es escarlata. Esta tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero es escarlata. Una bestia roja. La otra era como de leopardo su cuerpo. En Apocalipsis, no aparece en la PPT, pero lo voy a leer. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Se acuerda que hablamos que en Apocalipsis 12 aparece un dragón en el cielo? En Apocalipsis 13 aparece una bestia del mar. Y también en Apocalipsis 3 aparece una bestia de la tierra, una bestia de 2 cuernos. Esta bestia en la cual está sentada la mujer es escarlata, igual que el dragón rojo o escarlata que aparece en Apocalipsis 12. ¿Me está siguiendo? ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Dígame amén para saber casi me estoy explicando bien o necesito detenerme o avanzar más rápido. ¿Va entendiendo? Amén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer, la ramera, ¿cierto? La que estaba sentada arriba de esa bestia roja de 7 cabezas y 10 cuernos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Esa mujer, y ya para no darnos tanta vuelta, ¿qué es una mujer en la Biblia? El mismo Apocalipsis, en el versículo 18 dice: y la mujer, léalo usted. ¿Qué es una mujer en la Biblia? Es una ciudad, es la gran ciudad. Cuando Juan vivía, la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra, sobre el imperio romano, era
la ciudad de Roma. ¿Cuál era la ciudad? Roma. Porque dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad. Vuelve atrás, por favor. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es la gran ciudad. Cuando Juan estaba vivo y escribe el Apocalipsis, esa ciudad era Roma. Algunos han tratado de decir que era Jerusalén, pero Jerusalén no reinaba sobre el imperio romano. Jerusalén o Israel estaba sojuzgada, estaba sometida al imperio romano. Nosotros también en Apocalipsis 12 vemos otra mujer, no aparece tampoco aquí en la PDPT, que es una mujer vestida del sol. ¿Se acuerda? ¿Ha leído el Apocalipsis? Cuando en Apocalipsis 12:1 dice, y vi una mujer vestida del sol, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es Israel. Y está vestida del sol. ¿Quién es el sol? Jesús, el Mesías. Ese es el sol. Pero nosotros podemos ver que esta mujer está vestida y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Nosotros vemos a una mujer en el capítulo 12 que está adornada de Dios. Pero esta mujer ya no está adornada de Dios, está adornada de las cosas del mundo. Pasemos a la siguiente. Y esa es la imagen que ve Juan. Ve a una mujer, que esa mujer es una ramera, con una copa de oro en su mano, y una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y es de color escarlata o rojo. ¿Puede ver que es distinta a la que vimos en el capítulo 13? La del capítulo 13 era distinta a esta. Mantengámonos en esta imagen. Algunos han tratado de decir que esta mujer o esta ciudad no es Roma, sino Jerusalén, como le dije. Actualmente también hay otras interpretaciones que tratan de decir que es Arabia Saudita. Tanto Jerusalén como Arabia Saudita, según ellos, son la ramera, o algunos también lo llevan al Medio Oriente, en el sentido de que es la Babilonia literal. Actualmente la Babilonia es Irak. Entonces, como Babilonia era Irak, dicen, no es Irak. Pero a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ir comprobando si realmente esta interpretación es la correcta o no. Como ya les dije anteriormente, nosotros tenemos que escuchar distintas interpretaciones, no creer 100% ninguna, pero tampoco desechar las otras. ¿Cierto? Tenemos que tener todo el conocimiento de Dios. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. El color escarlata, esto lo dice el comentario de Jamieson Fawcett Brown, es reservado para los papas y cardenales. El color rojo. Pablo II, no Juan Pablo II, Pablo II declaró que caería bajo pena el que alguien llevara sombrero escarlata sin ser cardenal. Este libro fue compilado hace más de 340 años por Marcelo, arzobispo romanista y dedicado a León X. En él se enumeraron más de 5 prendas de vestir diferentes de color escarlatas. Se menciona un chaleco adornado de perlas. O sea, tienen un chaleco adornado de perlas. La mitra del Papa es de oro y piedras preciosas. Son las mismas características externas que el Apocalipsis asigna 3 veces
a la ramera o Babilonia. Entonces, nosotros podemos ver que los adornos de los cardenales y del Papa son rojos o púrpuras y también de oro y perlas preciosas. Y nosotros vemos que tiene una copa, que es la copa de oro. Usted sabe cuando se celebra la misa, ¿qué copa ocupan? De oro, ¿cierto? Jesús, cuando dice la Santa Cena, ¿qué copa ocupó? ¿De qué era la copa? ¿De qué era la copa? De plata. Y no era una copa, eran dos. El comentario de Jefferson, Fawcett y Brown dicen, en vez de beber la copa de la aflicción de su Señor, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque copa en la Biblia es juicio, es aflicción, es tribulación. Si es posible, pasa de mí esta copa. En vez de beber la copa de la aflicción de su Señor, esta ramera, esta mujer, tiene una copa llena de abominaciones y de suciedades. Roma se presenta a sí misma en sus medallas teniendo un cáliz con la inscripción que le condena, Sedet Super Universum. Y nosotros estamos viendo actualmente, con esto que le estoy explicando, que para mí esta mujer es Roma, aunque algunos digan que otra cosa. El Imperio Romano, usted sabe que el Imperio Romano en el 325 se celebra el Concilio de Nicea y el Imperio Romano absorbe al cristianismo como religión oficial, ¿cierto? Lo hemos hablado antes, ¿se acuerda? Y al hacer esto, ¿qué hace? Tiene una herida. ¿Qué era una bestia? Roma, el Imperio Romano, ¿qué era? Una bestia, ¿cierto? Un imperio, un gobierno, un reino, que absorbe como religión oficial al cristianismo. Y eso le hizo una herida. ¿Por qué una herida? Porque abandonó la moral pagana, donde asesinaban niños enfermos, ¿cierto? Estaba permitido la homosexualidad. Y producto de esa absorción, dejaron de practicar esas cosas. ¿Se acuerda? Que esa herida, que esa bestia dejó de ser bestia porque absorbió el cristianismo. ¿Se acuerda o no? Y dejaron el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración de muchos dioses por la adoración a un único Dios. ¿Cierto? Pero lo que hizo esta absorción es que parcialmente, ¿qué significa parcial? No completamente. Parcialmente esta bestia se cristianizara. ¿Por qué? Porque la mujer también tuvo sus consecuencias. La iglesia cristiana. La iglesia, ¿se acuerda que la iglesia es la esposa de Cristo? La mujer. Esa iglesia cristiana, al unirse con esta bestia, también pierde algo. La bestia tiene su herida. Pero la consecuencia de la mujer es que en la iglesia entró el paganismo. La bestia pierde por un lado y la iglesia pierde por otro lado. Esa iglesia que tenía que ser santa se contaminó. ¿Por qué se contaminó? Porque ya el cristianismo no fue por conversión, no fue por arrepentimiento, sino fue por obligación. Si yo le digo el día de mañana, yo soy el presidente, le digo, ¿sabe qué? Ahora vamos a tener el Islam como religión oficial y ahora usted
aunque usted no quiera ser islámico, lo tiene que ser. ¿Eso lo hace ser islámico? A lo mejor externamente va a declarar que sí, pero internamente hubo un cambio. Entonces nosotros vemos que la iglesia perdió al unirse y al declarar como religión oficial. ¿Me va siguiendo? Y es por eso que la iglesia dejó de ser santa, pura, y se transforma en eso. ¿En qué? En una ramera. Porque dejó la humildad por el lujo. Dejó la copa de Dios por una copa de oro. Pasemos a la siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la mujer y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Cuando Juan está vivo, él ve a la Roma. Hay una Roma imperial, la Roma pagana, antes de convertirse al cristianismo. Cuando Juan está vivo, no existía la iglesia católica. Existía la iglesia, no existía la iglesia, existía Roma como Estado, ¿cierto? Como sede del imperio, ¿cierto? Esa sede fue la que mató a quienes, a los mártires de Jesús. La primera persecución a la iglesia, ¿por quién fue? Por Nerón, en el año 64. En esa persecución, ¿quién muere? Pedro y Pablo. ¿Dónde mueren? En Roma. En Roma. Entonces, ¿qué dice? Vi, y la sangre de los mártires de Jesús, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Cómo vio a esa mujer, a esa ramera? La vio ebria de la sangre. Tanta sangre que derramó de los santos que se emborrachó. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pero ¿por qué Juan se asombra de ver a Roma perseguir a los cristianos si era ya algo normal? De hecho, él estaba en la segunda persecución por otro emperador llamado Domiciano. ¿Por qué se asombra? Porque cuando Juan escribe el Apocalipsis, él está hablando de la Roma pagana imperial. Pero el Apocalipsis es un libro profético que está hablando a un futuro de una Roma, entre comillas, cristiana, que persiguió a los reformadores. Y a través de esa iglesia hubo mucha sangre de santos y mártires de Jesús. Por ende, cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, él ve a la Roma pagana imperial. Pero proféticamente ve a una Roma supuestamente cristiana que asesina, cuando Jesús nunca enseñó a perseguir ni a asesinar a nadie. Por eso dice, quedé asombrado con gran asombro. ¿Era de sorprender que Roma persiguiera a los cristianos? No. Y la siguiente dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será.
Entonces, aquí hace una unión entre la bestia que sube del abismo, ¿cierto? Aunque esa bestia era descrita distinta y esta era roja, son la misma, ¿cierto? Después dice esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, que son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Pasemos a la siguiente. Y es por esto que yo le digo que yo estoy más convencido que es Roma y no las interpretaciones nuevas. ¿Usted ha visto esta imagen antes? Esta es una moneda. Es una moneda, la moneda de Vespasiano. ¿Quién fue Vespasiano? Fue un emperador el que en el año 70 hace guerra contra los judíos y su hijo Tito, que posteriormente fue emperador también, pero en ese momento fue general, tuvieron la guerra en Jerusalén. Derribaron el templo, lo quemaron, ¿cierto? Y expulsaron a los judíos de Jerusalén. Después, en el 136, los judíos fueron expulsados completamente. Entonces, esta moneda nos indica ahí a Vespasiano, pero lo que nos importa a nosotros es esto. ¿Usted puede ver ahí una mujer? Y lo que está abajo son 7 colinas o 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo puede ver? ¿Y qué dice abajo? Cuando Juan quizás estaba viendo o hablando por inspiración del Espíritu Santo, ¿habrá venido esta imagen? Quizás, porque, ¿qué decía? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ahí nosotros vemos una mujer sentada sobre 7 montes. Pasemos a la siguiente. 7 colinas de Roma. Quirinal, Viminal, Capitolio, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Estas son las 7 colinas. Entonces nosotros vamos viendo que esta mujer, todo apunta a que es Roma, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. Esto lo dice Tertuliano en el siglo II. Así también por Egipto se entiende a veces el mundo entero. En la Biblia, cuando se habla de Egipto, a veces se entiende por el mundo entero. En base a la superstición y maldición. Y para nuestro propio Juan, Babilonia es figura de la ciudad de Roma, en cuanto es igualmente grande y orgullosa de su poder y triunfo sobre los santos. Entonces nosotros podemos ver que en el siglo II los cristianos creían que Babilonia era Roma. ¿Por qué Juan ocupa la palabra Babilonia y no Roma literalmente? Algunos creen que es para evitar algún tipo de persecución mayor aún que la que tenían en ese momento. Así que nosotros podemos ver que todo apunta a que esa mujer, esa ramera, es actualmente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pasemos al siguiente. Son 7 montes, ¿cierto? Y dice, y son 7 reyes también. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí se pone un poco más enredado el tema. Porque dice que también estos montes representan 7 reyes. 5 ya habían caído, o sea, no existían.
Uno era y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario, o sea, el séptimo, cuando viniera el séptimo, tenía que durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Es un octavo, pero pertenece a los 7. Aquí hay algo muy raro. Pasemos a la siguiente. ¿Te puede identificar esto? Esto es como cuando hemos hecho hartas clases y ahora viene la prueba. Y supuestamente si no aprobamos o no leímos la materia, cuando llegamos a la prueba nos sacamos un rojo. Entonces aquí nosotros podemos ver, dice 7 reyes o reinos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 13? 13:1. Su cuerpo como leopardo. ¿Cierto? ¿Cuáles eran las 7 cabezas? Una cabeza era Babilonia, que era la primera bestia de Daniel. La segunda cabeza es el oso medo-persa. Las 4 cabezas siguientes era la tercera bestia de Daniel, que era un leopardo con 4 cabezas. Y después venía el Imperio Romano, que era la bestia espantosa y terrible, en gran manera que tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan, no? A lo que yo quiero ver ahora es que si esta interpretación se puede aplicar a esta bestia roja. Porque aquí vamos a diferenciar entre la bestia que ve Juan en el capítulo 13 con la que ve en el capítulo 17, que aunque ambas tenían 7 cabezas y 10 cuernos, había una diferencia en el color, que la del 17 era roja. Y vamos a ver casi esto se aplica en la bestia de Apocalipsis 17. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cuente 5. Primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza, cuarta cabeza, quinta cabeza. 5 cabezas han caído. Una es. ¿Cierto? Pero Juan no estaba aquí, pues. Juan estaba acá. Cuando escribe el Apocalipsis Juan, ¿en qué imperio estaba? Una es, entonces no es. Avanza. No es. Esto se aplica para el 13, no para el 17. Pasemos a la siguiente. ¿Qué vemos acá? ¿Lo despertó el sonido? Era para eso. Los veo durmiendo. Dice, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Era, existe. La palabra era también se traduce como existe. No es, no existe y será o vendrá. Era, ya no existe y va a venir. Por eso es una herida de muerte. Porque supuestamente vivía, murió, pero vive nuevamente. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿cuál era el emperador que existía? Domiciano. ¿Cierto? Domiciano. Anterior a Domiciano, ¿cuáles son los emperadores que vivieron? No contemos a Nerón. Saltémonos a Nerón. Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito. ¿Se acuerda de Vespasiano y Tito? Los que hablamos recién. Uno es, 5 de ellos han caído.
y la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Si nosotros sacamos este y contamos anterior a los 5, ¿cuál era el que venía antes de ellos? Nerón. ¿Quién fue Nerón? El primer perseguidor de los cristianos. ¿Cierto? Pasemos a la siguiente. ¿Quién fue Nerón? ¿Usted ha leído alguna vez o escuchado un video en YouTube o algo de Nerón? Aquí el hermano Jan sabe esto porque él estuvo en una enseñanza que estábamos haciendo antes. Lucius Domitius Aenobarbus, mejor conocido como Nerón. Él tenía una madre que se llamaba Agripina, hermana de Calígula, otro emperador anterior a los que nombramos, que era incestuoso, que le gustaba ver cómo maltrataban a los esclavos, cómo los mataban porque era sádico, tenía relaciones sexuales con animales. En el 41 muere Calígula y asume Claudio, su tío Claudio. En el 49. En el 50 después de Cristo, Nerón se convierte en hijo adoptivo de Claudio, ya que Agripina se casa con su tío Claudio. Y esto lo hizo Agripina solamente para que Nerón pudiera acceder a ser emperador. En el 54 muere Claudio envenenado por Agripina, que era la madre de Nerón. Y Nerón envenena al hijo de Claudio, que era el sucesor, que tendría que haber sido el emperador, y que se llamaba Británico. Cuando tenía 13 años lo envenena. Entonces, como lo envenenó, el único que quedó para ser emperador fue el angelito de Nerón. Nerón con 17 años se convierte en emperador. En el 59 envió a asesinar a su madre. O sea, era un angelito Nerón, ¿cierto? Y la asesina. Y también, en ese mismo año, se divorció de su esposa Octavia. La expulsa de Roma y asesina. La mandó a asesinar, le cortaron la cabeza y le trajeron la cabeza. Aquí está Agripina. Perdón, Octavia. Y se casa con su amante, Pompea. Y Pompea está ya embarazada. Y en un ataque de ira, Nerón con Pompea la mató a patadas aún embarazada. Y después Nerón se sintió mal. Y de repente va y ve a un hombre que se parecía a Pompea. Y le hace ponerse una peluca, y como se parecía, lo hizo vestirse de mujer. Era un homosexual. Y mantuvo una relación homosexual con Esporo. O sea, ve que era un angelito Nerón. Mató, asesinó a su madre, mató a su amante, mató a su esposa. Y más encima se metió en una relación homosexual con Esporo. En el 64 culpa a los cristianos por el incendio de Roma. ¿Y qué pasó cuando pasó eso? Mátenlo. ¿Quién muere ahí? Pedro y Pablo como mártires. En el 68, después de Cristo, Nerón se suicida. Y después nace una leyenda que se llama Nerón Redivivus o Nerón resucitado. Nosotros podemos ver que
Nerón como figura, como tipo, cumple muchas características del anticristo. ¿Por qué yo creo, por ejemplo, que la iglesia tiene que ser perseguida por la bestia, último imperio? Porque la primera bestia, el primer imperio, el primer gobierno que persiguió a los cristianos, ¿cuál fue? ¿Babilonia? ¿Medo-Persa? ¿Grecia? ¿Quién fue? Roma. El primero que persiguió a los cristianos fue el imperio romano y el primero emperador fue Nerón. Entonces lo que nosotros podemos ver que quizás Juan se está inspirando en una historia de Nerón, porque dice, tras su muerte surgió la leyenda que no había muerto, o sea, después que se había asesinado, y de que regresaría con los aliados partos. Los partos están actualmente en el norte de Irán. Ahí estarían ubicados. Para reconquistar el poder del imperio y destruir a sus enemigos. Charles Commentary. Reflejan esta leyenda, de acuerdo con la leyenda, se esperaba que Nerón, con sus aliados orientales, destruiría la ciudad de Roma y que el oriente volvería a dominar el mundo mediterráneo. La bestia que era, no es y será. Pero nosotros podemos ver que la bestia es un imperio que era, no es, una herida de muerte y será. Quizás Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ocupa esta leyenda para inspirar el futuro gobierno mundial y a través de una persona igual de loco que este, que va a terminar como empezó la persecución a los cristianos, va a terminar con una persecución a los cristianos. Pasemos a la siguiente. Esta es la interpretación más aceptada en cuanto a las siete reyes. ¿Cuál es la primera? Dice reyes, pero también la palabra reyes se puede traducir como reino. Primer reino, Egipto. Segundo reino, Asiria. Tercer reino, Babilonia. Cuarto reino, Medo-Persa. Quinto reino, Grecia. ¿Cierto? 5 de ellos han caído. Uno es Roma. Tiene que venir otro, el séptimo, breve tiempo, y la bestia que era y no es, también es el octavo, pero es de entre los 7. Dentro de los 7. ¿Cuál 7? Este. Porque este era y no es y será. Entonces, nosotros podemos ver que Juan no está diciendo que hay una bestia que tenía una herida mortal. Daniel nunca vio a la cuarta bestia de 10 cuernos morir. Inmediatamente ve surgir al anticristo. Pero Juan la ve con una herida mortal. Y nosotros vemos que una mujer está sentada sobre esa bestia. ¿Cierto? Una mujer está sentada sobre esa bestia. ¿Cuánto tiempo llevamos? 31 minutos. 40 minutos. ¿Está aburrido? Si está aburrido tiene que ser honesto y decir estoy aburrido. Pasemos al siguiente. Y los 10 cuernos que has visto, ¿se acuerda que tenía? Era roja. Tenía 7 cabezas. Vimos que era una bestia roja, que tenía una mujer. Ya vimos la mujer. Vimos las 7 cabezas, ¿cierto? Y hay una octava que es dentro de las 7. Finalmente no se cuenta como octava, sino como 7. Dentro de 7. Pero esta bestia era roja. Y voy a detenerme un punto aquí, que confirma aún más que es Roma, o el Imperio Romano. Usted sabe que ¿quién es Edom en la Biblia? Edom
¿Escuchaba Edom en la Biblia? ¿Los edomitas? ¿Usted sabe cuál fue el hermano gemelo de Jacob? ¿Cómo se llama? Esaú. ¿Y cómo se le decía por sobrenombre a Esaú? Edom. ¿Qué significa Edom? En hebreo significa rojo. ¿Usted sabe por qué se le dice rojo? ¿Se acuerda que él vendió su primogenitura? ¿Y ese guisado de qué color era? Rojo. Algunos creen que era un plato de poroto. Ahora, ese guisado fue rojo, ¿cierto? Por eso viene el de sobrenombre de Esaú a Edom. Actualmente la iglesia evangélica cree que Edom, como nación, es Jordania. Pero los judíos que no creen en Jesús, y judíos mesiánicos que creen en Jesús, dicen que es Roma. ¿Y cómo podemos tener esa conexión? Dice usted. Tanto Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Historiador del primer siglo, romano, pero judío insertado en el Imperio Romano. Escribió para los romanos. Él habla de la guerra de los judíos. También habla de Jesús, de Santiago, de Juan el Bautista, un historiador del primer siglo. Él dice que uno de los descendientes de Edom, llamado Cefo, cuando Kitim es una otra forma de decir romanos, invadieron a Edom, se llevaron a unos líderes, dentro de ellos estaba Cefo, y después, estando en Roma, ellos se volvieron líderes de Roma. Entonces lo que dicen ellos, los judíos, no los evangélicos dicen que es Jordania. Los judíos dicen que Roma es Edom. ¿Y qué significa Edom? ¿Y cuál era el color de la bestia? Era roja. Pero los judíos, estamos hablando de los judíos que no creen en Jesús, que no tienen el Nuevo Testamento. Ellos dicen que Edom es Roma. Y hay hubo una unión entre los romanos, Kitim y Edomita, y de ahí nace Roma. Entonces, eso nos viene a reafirmar aún más que no hay duda que sea Roma. Aunque para algunos dicen, no, es que esa bestia es el imperio turco otomano. No, es que fue el imperio alemán germánico, el sacro imperio alemán germánico. O cualquier otro tipo de interpretación. Entonces, esa bestia tiene que surgir 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aquí no estamos hablando de la bestia imperio, estamos hablando de la bestia hombre. Estos 10 cuernos le van a dar la autoridad ¿a quién? Al anticristo. Y en el siguiente dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y nosotros podemos ver que estos 10 cuernos con esta bestia van a hacer guerra contra Jesús en su segunda venida. Hay que estar muy loco para pensar que se puede derrotar a Dios. Pero sin embargo, el mundo cree que puede derrotar a Dios. Con sus leyes que van en contra de la Biblia, ellos creen que están derrotando a Dios. Echemos de nosotros sus ligaduras y sus cuerdas. El que está en los cielos se reirá y se burlará de ellos, ¿cierto? Luego
luego les hablará en el furor y en su ira. Hacemos lo siguiente. ¿Qué puede ver acá? Esto ya lo hemos visto. Hace calor aquí. ¿Qué ve acá? Los 10 dedos de la estatua de Daniel, ¿cierto? Del sueño de Nabucodonosor. Y los 10 cuernos de la cuarta bestia, de Daniel también. Ambos significan lo mismo, 10 reyes. Pasemos a la siguiente. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que era Roma, ¿cierto? El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los cuernos, y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Y qué dice Apocalipsis 17:12? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Apocalipsis, no Daniel. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pasemos a la siguiente. Daniel 2:41, hablando de los dedos de la estatua. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrán en él algo de la fuerza del hierro. ¿Cuál era el hierro? Roma. Así como viste el hierro mezclado con barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces nosotros podemos ver que en el último tiempo se iban a levantar los 10 dedos de la estatua y los 10 cuernos de la cuarta bestia. Pero ¿qué dice? Será un reino dividido. Habrá en algo de la fuerza del hierro, que es Roma. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ese es el tipo de gobierno que tiene que ir al final de los tiempos. El Imperio Romano no cumplió esto. Y nosotros vamos a ver más adelante, en una segunda parte, quién es el gobierno actualmente que cumple estas características. Pero sin embargo, pasemos a la última, PPT, y esto lo escribe Irineo en el siglo II. Algunos dicen que los cristianos del segundo siglo no tenían ni idea de nada, eran pollitos, casi eran brutos, o eran tontos, no sé, o eran estúpidos, una cuestión así como no es que veían dragones y se espantaban, no entendían nada. Oiga, si el que no entendió nada fue la Iglesia Católica. Ellos no entendieron nada. En ellos entró el paganismo y se perdieron. Entró en un curatismo el cristianismo. Los cristianos del primero, segundo y tercer siglo tenían claro que era Babilonia y Roma. ¿O no? Acabamos de leer a Tertuliano. Y nosotros somos los que tenemos que descubrir actualmente quién es esta bestia, quién es esta ramera, quiénes son estos 10 reyes, quién es este último gobierno. Nosotros somos. Pero ¿por qué las iglesias actualmente no leen a los cristianos del primero, segundo y tercer siglo? Porque contradicen sus doctrinas.
Y vamos a ver por qué le digo que contradicen su doctrina. Dice Irineo, en el siglo II, 180-190 después de Cristo, en su libro Exposición y Refutación de la falsa gnosis o contra los herejes. Este libro yo lo tengo. Esta cita yo la tomo de los libros que tengo, por si acaso. Porque algunos dicen, no, si yo también tengo fundamento histórico, y son las que leen en internet. Y son puros pedazos sacados fuera de contexto, y ellos dicen, no, si yo también tengo información histórica. Esa información tiene que estar respaldada con leer el libro completo. Para no estar sacando fragmentos y sacándolos fuera de contexto, porque lo mismo hacen con la Biblia. ¿Qué dice el apóstol? Porque los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y Irineo dice, una revelación más clara acerca de los últimos tiempos y de los 10 reyes, en los cuales será repartido el imperio que reina ahora. ¿Cuál es el imperio que reina ahora? Cuando Irineo escribe este libro, él vivía en el imperio romano, vivía en el segundo siglo. Él no vivió 1800 después. Él vivió en el imperio romano. Por eso dice el imperio que reina ahora. Porque en ese momento estaba reinando el imperio romano. La tenemos en Juan, el discípulo del Señor, en su Apocalipsis. ¿Ve que ellos leían el Apocalipsis? Y no que eran brutos, que no entendían nada. Explica quiénes fueron los 10 cuernos vistos por Daniel. Y se refiere a lo que se dijo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido un reino, pero recibirán el poder de reyes por una hora con la bestia. Están todos de acuerdo en poner a disposición de la bestia su fuerza y su poder. Y harán la guerra al Cordero. Y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Así pues, está claro que el que ha de venir matará a 3 de esos 10 reyes, que los que demás se les someterán, y que él será el octavo de entre ellos. Devastarán a Babilonia, Roma, y la reducirán a cenizas. Entregarán su reino a la bestia y perseguirán a la iglesia. Después serán destruidos por la aparición de nuestro Señor. ¿Está claro? Los brutos no eran tan brutos. Tenían la película mucho más clara que nosotros. Porque dentro de nuestra iglesia se han metido doctrinas que nosotros pensamos que son bíblicas. El pretribulacionismo viene del siglo XVIII. Por John Darby, que fue el primer personaje que introdujo esa doctrina a la iglesia evangélica. Pero como se ha repetido no sé cuántos años en el cristianismo actual, nosotros pensamos que es muy antigua. No, no es tan antigua. Porque la más antigua es la que dice que la iglesia tiene que conocer al anticristo, tiene que ser perseguida por el anticristo, así como Roma persiguió a los cristianos por medio de emperadores. El último rey, el último gobernante, el último imperio que va a ser Roma resurgida, a través de ese rey perseguirá a los cristianos. El cristianismo empezó con persecución y va a terminar en una persecución, porque eso lo dice la Biblia en todas sus cartas y en todos sus libros. Y no solamente la Biblia, la misma historia lo dice. La iglesia fue perseguida en el primer siglo. Murió Pablo, murió Pedro. Murieron todos los apóstoles como mártires. En el segundo, tercer siglo. Después, la iglesia católica persiguió a los reformadores. Los mató. Las mártires de Jesús. Los santos de Jesús. La sangre de Jesús. Ebria de la sangre de los mártires. Y va a terminar con la última y más grande persecución, que se va a llamar la gran tribulación. Y no confundan la gran tribulación con la ira de Dios. Son dos cosas completamente distintas. La gran tribulación es la persecución del anticristo con los 10 reyes a la iglesia. Y la ira de Dios va a ser después,
cuando aparezca Jesús a destruirlo. Y ahí viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque persiguieron a la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted no puede leerlo o entenderlo, es porque tiene un filtro violeta o de otro color, que usted cree que está viendo el color verdadero de la Escritura, pero usted no se ha dado cuenta que tiene un filtro. Y ese filtro es la doctrina que a usted le enseñaron a entender la Biblia con ese filtro. Pero no es. Hasta que usted le sacan el filtro, usted no va a poder ver el color verdadero. Y eso nos pasa a muchos y a muchas iglesias que están siendo engañadas a través de doctrinas falsas. Porque si yo dijera, yo creo, yo pienso, yo digo, no estaría bien, porque ninguno es sabio en su propia opinión. Pero si yo tomo referencias de los mismos apóstoles, de los mismos cristianos que murieron como mártires, que nos enseñan, como Justino mártir, que murió como mártir, que nos enseña que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo, como Irineo, que vivió en el Imperio Romano, que enseña también que la iglesia tiene que ser perseguida por el anticristo. Yo no me estoy basando en mi propia opinión, me estoy basando en la opinión de muchos. Porque la palabra dice que el testimonio de 2 y 3, o 2 o 3 es válido. Pero algunos se creen inspirados, se creen los profetas de los últimos tiempos, se creen los iluminados. ¿Qué dijo Jesús? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero cuando decimos yo soy el Cristo, ¿qué significa Cristo? El ungido. ¿El ungido con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué dicen los nuevos apóstoles? ¿Qué dicen los nuevos profetas? Yo tengo la unción. ¿Se cree Jimán? Yo tengo el poder. Yo tengo la unción, yo tengo la revelación, yo tengo la visión, yo tengo el espíritu. Y arrojan a unos para el suelo, y a algunos lo soplan, a otros le pegan una patada. Y dicen, no, yo tengo la verdadera interpretación. Yo, en mi humilde opinión, no me baso solamente en mi opinión, porque el Señor nos enseña que tenemos que basarnos en la opinión de santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso muchos están cayendo en la idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque idolatran al hombre. Se forman y se hacen falsos cristos. ¿Qué es un anticristo? En lugar de Cristo, como muchos pastores, profetas, apóstoles, se ponen en el lugar de Cristo. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el único ungido de Dios, es Jesús. Él es el que no se equivocó en nada y Él no se ha equivocado nunca. Nosotros tenemos que poner la fe en Él. A Él le tenemos que creer. No a un hombre. Los hombres se caen. Los hombres fallan. Los hombres no son perfectos. El único perfecto es Él. Y por eso que hay muchas iglesias que se dividen cuando un hombre cae. Porque nunca pusieron su fe en Jesús. Pusieron la fe en el hombre. ¿Y qué es lo que va a hacer el mundo con el anticristo? Poner la fe en el hombre. Cuando le dice, yo soy Dios. Eso es lo que va a decir el anticristo. Yo soy Dios. Y el mundo lo va a adorar como Dios. A un hombre como Dios. ¿Y qué hacen los falsos cristos? Los falsos profetas, los falsos predicadores. ¿Qué hace el Papa? Se ponen en el lugar de Dios. Se ponen en el lugar de Jesús. Adórenme, créanme, óiganme solamente a mí. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere Él que nosotros escudriñemos la Escritura. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Retened lo bueno. Póngase en pie. Vamos a orar. Puede inclinar su cabeza. Señor Dios santo y verdadero, en esta tarde y esta noche, Señor, te damos gracias
por saber que tú nos amas. Porque en todo momento y en todo lugar tú estás con nosotros. Que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Te pido por cada uno de mis hermanos para que tú los ayudes. Le abras el entendimiento. Que ellos mismos escudriñen la Escritura. Porque nosotros vemos actualmente el desgano hacia tu palabra, Jesús, que nos está invadiendo a nosotros mismos. Porque ha llegado la tibieza. Y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Nosotros vemos, Señor, ese enfriamiento. Vemos ese desgano hacia tu palabra. Cada vez las personas les interesa menos tu evangelio y tu palabra. Ya no nos interesa salir a predicar a la calle o predicarle a nadie. Señor, te pido por cada uno de nosotros para que tengan misericordia. Misericordia de nuestros corazones, de nuestras debilidades, de nuestro doble ánimo. Lávanos, Jesús, límpianos. Que tu Espíritu Santo limpie y saque toda cadena del diablo. Saque todo obstáculo que nos impide ser verdaderos cristianos. Que nos ayude, Señor, a ser como aquellos que dieron tu vida por ti. Que no les importó poner su cabeza con tal de ganar la vida eterna. Porque a nosotros nos importa más la vergüenza que tu premio, Jesús, que es la vida eterna. Porque el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Señor, te pido por cada uno de nosotros, ten misericordia y ayúdanos, aliéntanos y avívanos. Porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. En el nombre de Jesús, Padre, te pido todas estas cosas. Amén. Dile la gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra sea a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Podemos cantar?